Hola chavales, veis que ya estamos perfectamente equipados, ¿vale? Mascarillas homologadas, vamos a tener que empezar a utilizarlas por la calle. Bien, vamos a seguir con lo que estábamos. Tema 4, Unión Europea, segunda parte, ¿vale? Ya lo dije, estructuramos el tema en tres partes. Primera parte, derecho originario y derecho derivado. Derecho originario, los tratados. Derecho derivado, las normas que genera la Unión Europea, reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Derecho originario, los tratados, ¿vale? Tenemos muy claro cuándo, dónde. Yo no lo puse en el vídeo, pero lo podéis ver perfectamente en el tema. Cuándo se aprueban y cuándo entran en vigor. Ojo con esos detalles para un examen tipo test, son fundamentales. Máxime en este tema, ¿vale? Es un tema donde nos caen muchas preguntas todos los años y en este año pues no va a ser una excepción, máxime teniendo en cuenta la problemática generada por el Brexit o la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo comentamos en el otro vídeo y lo volveremos a comentar en este vídeo. Hoy nos toca hablar de las instituciones más importantes de la Unión Europea. La Unión Europea tiene 7 instituciones, 7, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, o Consejo de Ministros, o Consilium, la Comisión Europea, o Comisión, a secas, sin apellido, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo. Esas son las 7 instituciones de la Unión Europea. Por otro lado, a mayores, tenemos el Comité Económico Social, el Comité de las Regiones, el Banco Europeo de Inversiones, Banco Central Europeo. Es decir, hay una serie de órganos, instituciones, mejor dicho, de instituciones que pertenecen a la Europea, pero los órganos institucionales son los 7 primeros. Estos son complementarios. La Unión Europea es un órgano supranacional, como dijimos. ¿Por qué supranacional? Porque los estados soberanos cedemos nuestras competencias, nuestra soberanía, para que sea regulado, legislado por este órgano supranacional. Nosotros le cedemos esas competencias, con lo cual, a partir de ese momento, nuestro Parlamento, nuestro poder legislativo, no va a elaborar normas sobre esas materias, porque quedan exclusivamente para que sean reguladas por la Unión Europea. ¿Y cómo van a ser reguladas? Como decía el otro día, entramos ya en la difícil apreciación de los diferentes órganos de la Unión Europea, que no son un órgano, hay un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, pero no están exactamente estructurados igual que dentro de los estados o dentro de España, como decíamos el otro día. Bien, decíamos que el Parlamento Europeo es elegido por los ciudadanos, lo vamos a ver ahora a continuación en particular, pero vamos a citar al Consejo Europeo en primer lugar. El Consejo Europeo va a tener unas características muy importantes, porque va a ser el que marque la dirección política de la Unión Europea. Entonces eso es muy importante. Primero de nada, ¿quién va a marcar la dirección política de la Unión Europea? El Consejo Europeo. El Consejo Europeo. Bien, vale. ¿Cuáles son las instituciones que participan en la elaboración de la legislación? Si lo veíamos en España, es el Congreso y el Senado, las Cortes Generales son las que elaboran la legislación. Bueno, pues en Europa van a ser el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Fijaros en un detalle, ¿vale? El Consejo Europeo va a marcar la dirección política, pero no va a elaborar normas, ¿vale? Las normas las van a elaborar estos tres que he citado. Parlamento Europeo, presupuesto, agricultura, medio ambiente, temas laborales, etc. Consejo de la Unión Europea, Consejo de Ministros y Comisión de la Unión Europea, que básicamente va a ser el que proponga la legislación a elaborar. No va a elaborar legislación en sí, sí que va a elaborar sobre todo legislación subsidiaria, desarrollo, incluso algún reglamento en algún caso muy concreto, pero la iniciativa va a ser de ellos, hay que legislar sobre tal materia. Y a partir de ahí, el Consejo de Ministros se pondrá en marcha o el Parlamento si es de sus competencias. ¿Quién vela porque esto se cumpla? Pues el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas.
Bien, el Parlamento, ¿qué funciones tiene? Como decimos ahora, aprobar parte de la legislación de la Unión Europea. Somete a control a los órganos de la Unión Europea, sobre todo a la Comisión, puesto que no se van a poder elegir a los comisarios que propone el Consejo Europeo si el Parlamento no está de acuerdo y aprueba el presupuesto, que es una función también importantísima, sobre consumidores, medio ambiente, agricultura, política energética, inmigración, fondos, etc. ¿Vale? Esas son las funciones. Es elegido por sufragio universal directo durante 5 años. ¿Por qué matizo sufragio universal directo? Porque aquello de la coletilla universal, directo, secreto, eso queda supeditado a lo que diga la legislación nacional de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. La legislación de la Unión Europea nos dice que exclusivamente el Parlamento Europeo va a ser elegido por sufragio universal directo. Es decir, que ante la famosa pregunta tipo test que nos pueden preguntar cómo se elige a los miembros del Parlamento Europeo y nos pongan por sufragio universal directo, secreto, y en otra nos ponga por sufragio universal directo, según la legislación de la Unión Europea, es por sufragio universal directo. El resto queda supeditado a las legislaciones nacionales, en nuestro caso, a la ley electoral general. ¿Vale? Bien, se elige por 5 años, un mínimo de 6 y un máximo de 96, y primer matiz, desde que ocurre el Brexit, se va Reino Unido y hay un reparto nuevo de europarlamentarios. ¿Cómo queda esto? Bien, pues de los 751 que había pasamos a 705, es decir, 704 más el presidente. De 750 más el presidente pasamos a 704 más el presidente. Y a España, donde le correspondían 54, ahora le corresponden 59. ¿Vale? En el Parlamento, como sabéis, o deberéis saber, o ya sabréis a partir de ahora, no se agrupan ni por nacionalidades ni por partidos políticos, sino por orientaciones, ¿vale? En estos momentos hay 7 grupos diferentes y un octavo que es el de no inscritos. Pero bueno, esto es simplemente a efectos de curiosidad, puesto que no es algo que varía, que fluctúa, que no es permanente, ¿vale? Esto en un momento puede ser de una manera y en otro momento puede ser de otra, salvo los fijos, que evidentemente siempre permanecen los mismos. Hay un presidente que está asistido por 14 vicepresidentes y su elección es por 2 años y medio renovables, ¿vale? En una primera votación tiene que ser elegido por mayoría absoluta, si no lo es, se repite durante 3 días hasta llegar a una cuarta en la que podría ser elegido por mayoría simple. Bueno, yo en estas cosas no me voy a parar demasiado porque son cosas que están en el tema y que se pueden estudiar, y aquí más o menos en 20-25 minutos, que no quiero que sea mayor la duración del vídeo, no me puedo meter en esto. El Consejo Europeo, del que hablábamos anteriormente, define las orientaciones políticas generales, ¿vale? Bien, se crea con el Tratado de Niza. Mejor dicho, con el Tratado de Niza se convierte en una institución comunitaria, y a partir del Tratado de Lisboa es donde se incorpora la figura del presidente del Consejo Europeo, ¿vale? Que es un presidente totalmente independiente. Es decir, el Consejo Europeo está formado, no lo dije, está formado por los presidentes o primeros ministros de cada uno de los países miembros, ¿vale? Pues el presidente no va a ser ninguno de ellos, hay que elegir una persona externa, ¿vale? Va a ser elegido por 2 años y medio y solo puede ser renovado una sola vez. Bien, ¿vale? Pese a que el Consejo Europeo existió siempre, en el Tratado de Niza es donde pasa a ser una institución comunitaria y pasa a tener presidente a partir de Lisboa. Cuestiones importantes de cada hipótesis, ¿vale? Asume la representación exterior de la Unión Europea sin meterse en las funciones que le tocan a Mr. Pex, al alto representante para asuntos exteriores y de política de seguridad. Preside e impulsa los trabajos del Consejo Europeo y facilita la cohesión y el consenso. No tiene funciones legislativas, ¿eh? Orienta, pero no tiene funciones legislativas. Bien, el Consejo de la Unión Europea, o Consejo de Ministros, o Consilium, como decía anteriormente, es el que tiene el máximo poder decisorio y legislativo de la Unión Europea. Básicamente es el órgano legislativo, por decirlo de alguna manera, puro, ¿vale? Salvo esas cuestiones que le dejamos al Parlamento,
esa pequeña iniciativa la iniciativa que le puede corresponder a la Comisión, pero que puede elaborar normas, sobre todo desde un punto de vista de desarrollo, le va a corresponder al Consejo de la Unión Europea o al Consejo de Ministros. Tiene su sede en Bruselas, se reúne en Luxemburgo en los meses de abril, junio y octubre, está sometido al control del Tribunal de Justicia y está formado por los representantes de los estados que tengan la categoría de ministros, el rango de ministros. ¿Por qué? Porque cualquier decisión que adopten va a poder comprometer al Estado miembro. Tiene un equipo propio que está en Bruselas, que es el COREPER, el Comité de Representantes Permanentes, y hay dos, COREPER 1 y COREPER 2. El 1 para asuntos sociales y COREPER 2 para cuestiones políticas, económicas, financieras y de extranjería. Las votaciones están tasadas, es decir, por la población, por el peso que cada país tenga, tiene un número de votos. Es decir, dentro del Consejo de la Unión Europea, evidentemente hay un representante de cada uno de los Estados miembros. Pero, por ejemplo, Alemania, Italia y Francia, si es el representante, le corresponden 29 votos, a España y Polonia 27, y así sucesivamente, ¿vale? Claro, pues dependiendo del peso que tengan dentro de la Unión Europea, tienen un número de votos asignados. El Consejo se reúne en 9 configuraciones diferentes, que vendrían a equivaler a los ministerios que tenemos dentro del gobierno. Por ejemplo, en España en estos momentos pues tenemos 22 ministros, 22 ministerios. Ahí atrás hubo 13. Bien, pues dentro de la Unión Europea, dentro del Consejo de la Unión Europea, se agrupan en 9 configuraciones: asuntos generales, relaciones exteriores, económicos y financieros, justicia y asuntos de interior, empleo, política social, sanidad y consumidores, competitividad, transporte, telecomunicaciones y energía, agricultura y pesca, medio ambiente, educación, juventud y cultura. Es decir, serían las 9 áreas en las que se reúnen. ¿Vale? Bien, ¿quién preside este Consejo de Ministros? Pues es rotatorio, cada 6 meses le corresponde a un país, por orden alfabético, ¿no? El nombre de los países en inglés. Al final del tema os aparece un anexo con las próximas presidencias. Ojo con esto, ya hubo una pregunta: ¿a quién le correspondía la presidencia del semestre en el cual se celebraba el examen? Con lo cual es importante que te echéis un vistazo a las futuras presidencias, o la presidencia que esté ahora, cuando sea el examen, incluso la siguiente, ¿vale? No hace falta que nos vayamos más allá de eso, porque no es necesario. La Comisión Europea, otro órgano, el tercer órgano que vamos a estudiar, ostenta el poder ejecutivo, ¿vale? Tiene su sede en Bruselas y es la alta autoridad de la Unión Europea. Es el órgano que va a velar por los intereses de la Unión Europea, única y exclusivamente. Está compuesto por 27 comisarios, uno por cada país miembro. Antes eran 28, ahora, después del Brexit, 27. Bien, pues estos no pueden recibir ningún tipo de instrucción por parte de los países miembros. Tienen que velar única y exclusivamente por los intereses de la Unión Europea. Por mucho que tengamos un representante español encargado de asuntos de pesca, no puede beneficiar a los pescadores españoles. Tiene que beneficiar al conjunto de la Unión. Tiene que velar por los intereses de la Unión. Para eso existe la Comisión. Sería el Consejo de Ministros nuestro, ¿vale? Equivaldría a nuestro Consejo de Ministros, salvando las distancias. Son nombrados por mayoría cualificada del Consejo Europeo, que decíamos antes, que tienen margen de orientación política, pero tienen que ser aprobados obligatoriamente por el Parlamento. Si el Parlamento no da el visto bueno, no pueden formar parte de la Comisión. Se nombran por 5 años renovables, al igual que el presidente, ¿vale? También se elige por 5 años y son renovables. Se organizan direcciones generales y las funciones, como decía anteriormente, tienen una iniciativa legislativa, es decir, proponen qué tipo de leyes hay que aprobar, representan a la comunidad, controlan y salvaguardan los tratados constitutivos y el derecho derivado, que vimos en la parte anterior. Es el guardián de los tratados, es una de las denominaciones que hay dentro de la Unión Europea. Y administra la Unión Europea como órgano ejecutivo de la misma. Elabora reglamentos, decisiones y directivas, recomendaciones dictames, pero solo en casos previstos en los tratados. Es decir, lo que hacen es desarrollo de la norma, ¿vale? Las normas las proponen, pero las elaboran el Concilium, el Consejo de la Unión Europea, como dije anteriormente, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo de Ministros o Concilium, normalmente es el que recibe el nombre de Consejo. Es decir, si en una pregunta
solo nos ponen Consejo, se están refiriendo al Consejo de Ministros, no al Consejo Europeo, ¿vale? Se están refiriendo al Consejo de Ministros, es una denominación que le queda ahí, una abreviatura que le queda ahí, que viene pues, de cuando no existían dentro de la Unión Europea, pues, por ejemplo, el Consejo Europeo como miembro propio de la Unión Europea. Impone fuertes sanciones económicas si se incumplen los tratados o las directrices que marcan la Unión Europea y administra los créditos del Fondo Social Europeo. Siguiente órgano, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, formado por 27, uno por cada Estado miembro, 27 jueces, uno por cada Estado miembro, asistido por 11 abogados generales. ¿Vale? Mandato de 6 años y el presidente se elige por un periodo de 3 años renovables. Con el Tratado de Lisboa, en el año 2009, cambian la denominación. Esto es importante, porque la instancia superior, la máxima, va a tener la denominación del Tribunal de Justicia. La instancia intermedia será el Tribunal General, desaparece el de primera instancia, que sería el que instruye el Tribunal General, juzga el Tribunal de Justicia. Y la instancia inferior son los tribunales especializados, que a día de hoy está en pañales, puesto que solo se ha desarrollado el Tribunal de la Función Pública, ¿vale? El resto está, por lo de ahora, sin desarrollar. El Tribunal de Cuentas audita las finanzas de la Unión, tiene la sede en Luxemburgo y un miembro de cada país, al igual que el Banco Central Europeo. La sede está en Frankfurt, en Alemania, y es el encargado de gestionar el euro. Otros órganos de la Unión Europea que habíamos citado antes, básicamente voy a citaros 3, que son el Comité Económico y Social, o CESE, está en Bruselas, consta de 326 miembros, y reúne a sindicatos, agricultores, consumidores y otros grupos que constituyen la sociedad civil organizada, ¿vale? Que representan a la sociedad civil, no a los políticos, sino a la sociedad civil. Por otro lado, el Comité de las Regiones, cuya sede está en Bruselas y que está al servicio de los entes locales o de las regiones. Esto es muy importante desde el punto de vista económico del FEDER. Al final del tema aparece un anexo, un glosario de determinados términos que es bueno conocer. Es muy importante que se distribuya en la Unión Europea a la hora de repartir los fondos, miran sobre todo las regiones para que todas lleguen a tener una capacidad, por lo menos llegar al 100%, y estar todas igual, y que nadie esté muy por encima o muy por debajo, y si es posible que estén todas por encima. Entonces eso se mira por regiones, se dan las subvenciones, se dan por regiones. Dentro de esta representación a España le corresponden 21 miembros y normalmente pues, lo que se hizo fue los 17 presidentes de las comunidades autónomas, una representación de los alcaldes, del presidente de la FEGAM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, y los alcaldes de las principales ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, es decir, o incluso Ceuta y Melilla también están representados dentro de estos 21 miembros. Eso varía, pero bueno, lo importante es saber que hay 21 miembros, ¿vale? El defensor del pueblo, lo mismo que vimos en el tema 2, de cara al defensor del pueblo español, pero desde el punto de vista de europeo, velar por los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea, ¿vale? El ombudsman, ¿vale? Tiene su sede en Estrasburgo y está elegido por un periodo de 5 años renovable. Por último, para terminar esta parte, quiero citaros el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es un órgano que está totalmente fuera de la Unión Europea. Los órganos de la Unión Europea son los que vimos hasta aquí. ¿Por qué es importante que conozcamos que existe este órgano? Para diferenciarlo de los otros. Y si una pregunta tipo test nos lo ponen, descartarlo, evidentemente. El Consejo de Europa es un órgano que representa al continente europeo y por lo tanto los 47 países que forman parte del continente europeo, no a los 27 que formamos parte de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea es un órgano político, puramente, ¿vale? El Consejo de Europa es un órgano, por decirlo de alguna manera, y para distinguirlo, con las matizaciones que ello requiere, es un órgano geográfico, representa a los 47 países que forman parte de Europa. Tiene una serie de órganos, de los cuales no me voy a parar aquí,
Pero sí que es importante dentro de este órgano, porque lo vamos a ver en el tema 20, Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está dentro de este Consejo de Europa. ¿Vale? Fijaros que es muy fácil recordarlo, porque todas las instituciones de la Unión Europea tienen ese final europea, Consejo de Ministros de la Unión Europea, Consejo Europeo, es decir, todos terminan en PEA, no como el Consejo de Europa, que lleva el nombre propio que tiene el continente, Europa, ¿vale? Así nos sirve para diferenciarlo y no nos genera ningún tipo de duda. Bueno, con esto terminamos lo que es la segunda parte del tema, nos queda la cooperación policial internacional que veremos en el siguiente vídeo. Espero que os sirva para estudiar el tema y que el bicho no os coja. No os olvidéis, mascarilla, higiene de las manos y nos quedamos en casa, ¿vale? Ya bastante tenemos que hacer los que tenemos que salir a trabajar para velar por la seguridad de todos. Venga, quédate en casa.